Este es el tema número 12 de la serie sobre las áreas del quehacer profético. En el tema anterior comenzamos a hablar acerca de el involucramiento que los profetas deben tener con la guerra espiritual, su posición estratégica en el mundo espiritual, especialmente para inclinar la balanza de Dios en esta guerra a favor del reino de Dios, como los profetas son personas claves para que el reino de Dios pueda tener victorias contra el reino de las tinieblas. Ahora, los profetas deben conocer claramente su posición de autoridad espiritual en ese mundo espiritual, evidentemente. Deben estar perfectamente claros del alcance de esa autoridad, el poder de Dios que el Señor les ha dado para realizar esta obra. Deben saber cuáles son sus armas espirituales, el poder de la palabra profética que tienen, todos los recursos que el Señor les ha dado como guerreros espirituales. Y deben conocer además a utilizar la armadura de Dios en sus propias vidas, ¿no es cierto? Deben aprender cómo protegerse, cómo atacar, etcétera, etcétera. Ahora, en cuanto a la guerra espiritual, hay niveles de la guerra espiritual que el profeta debe conocer y manejar profesionalmente, por decirlo de alguna forma. Debe saber cómo operar en cada uno de estos niveles de una manera efectiva y eficaz. Hay 5 niveles de la guerra espiritual en los cuales el profeta se va a involucrar o se va a ver involucrado en su tarea como profeta del Señor. El primer nivel es el nivel en que todos estamos involucrados, los hijos de Dios, que es el nivel de la batalla personal. Esto se refiere a la batalla que cada uno de nosotros, los hijos de Dios, libramos día a día para avanzar en la vida espiritual y derrotar las tinieblas en nuestra vida. El diablo opera muy frecuentemente contra nosotros a través de el poder de la carne. Y entonces nosotros tenemos una batalla contra las tinieblas, contra el mal que mora en nosotros, como dice el apóstol Pablo, contra la carne para mantener crucificado al yo, crucificada el viejo hombre y vivir victoriosamente. Muchas veces tenemos que autoministrarnos sanidad interior cuando el Señor abre alguna puerta, alguna ventana de nuestro ser interior y nos muestra cosas de nuestro pasado que no están curadas, no están sanadas y perturban nuestra vida espiritual. Entonces, todos los hijos de Dios tenemos una batalla en esta área para sanarnos o buscar sanidad, si es que no sabemos cómo hacerlo, para vivir victoriosamente nuestra vida personal. De manera entonces que la primera área es la batalla personal, el primer nivel. El segundo nivel es el nivel de la iglesia. Los profetas son grandes protectores de la iglesia, ¿no? Los profetas sostienen una guerra contra los poderes que combaten la iglesia y la acechan. Hay espíritus especializados que operan para trabajar contra la iglesia, trayendo problemas en la iglesia, problemas de comunión, problemas morales, problemas éticos, problemas de divisiones en la iglesia. Cuando tú estás en una iglesia en conflicto, tú debes detectar el trabajo de las tinieblas para esos conflictos que parecen conflictos humanos entre hermanos o entre pastor e iglesia, iglesia pastor, o entre ministerios dentro de la iglesia, pero detrás de todo eso hay poderes de las tinieblas operando
y no debemos ignorarlo y debemos descubrirlos. Eh, Hay principados que operan contra cada iglesia en particular y tú debes detectar qué tipo de espíritus están trabajando contra tu iglesia en particular o contra el área de iglesias en la cual Dios te ha asignado como profeta, si eres un profeta de la obra, un profeta de oficio. En esta área, los profetas, que son los grandes intercesores de Dios por la iglesia, deben tener clara la película de qué está ocurriendo en el mundo espiritual, de las tinieblas contra la iglesia, para saber luchar en esta área. También tenemos una lucha en el plano terrestre, llamado la lucha espiritual, combatiendo por las almas perdidas. Es la lucha en la cual nosotros hablamos la palabra, sanamos enfermos, evangelizamos, echamos fuera demonios, declaramos y operamos milagros de Dios. También abarca en esta lucha la confrontación con el ocultismo, ¿no es cierto? Y manifestaciones satánicas en la sociedad. En esta área terrestre, nivel terrestre, nosotros tenemos una tarea importantísima. Quizás hay zonas donde, donde tú ejerces tu trabajo como profeta, donde hay una continua delincuencia y muerte. Quizás ahí tienes que ir y atacar espíritus de muerte y sacarlos del lugar para que cese aquella manifestación que está trayendo destrucción a la gente de tu comunidad. Quizá en ciertas zonas hay prostitución y tú tienes que trabajar para erradicar esa prostitución, y etcétera. Recuerdo unos profetas que construyeron allí en la zona donde ellos vivían, donde estaba la iglesia, por ahí en esa zona, un gran lugar que iba a ser un centro nocturno, y ya estaba todo anunciado, la publicidad, todo, pero los profetas fueron y una noche y pusieron las manos sobre las puertas de aquel lugar y declararon que nunca habría en aquel lugar un centro nocturno para corromper la zona, y oraron y declararon aquello. Eran guardianes de su territorio. Pues bien, nadie sabe qué pasó, pero allí se frustró completamente el plan de hacer un centro nocturno y eso terminó convertido en una bodega. Pues así trabajan los profetas en este nivel terrestre y de muchas otras formas. Otro nivel importantísimo es el nivel del trabajo de los profetas en lo que es llamado los aires. Esta zona es el área donde operan los generales del mundo espiritual. Los principados, las potestades que están operando a nivel global, operan en esta área de los aires, el área de los hombres fuertes. A nivel terrestre operan espíritus malignos, demonios y creaciones del mundo espiritual. Tenemos que destruir fortalezas, etc. Pero a nivel de los aires enfrentamos hombres fuertes. Y allí es donde tenemos que aprender a atar al hombre fuerte, quitarle las armas en que confía, desbaratar su autoridad en la zona para poder tomar el botín. A nivel de los aires. Es lo que hacía Jesús cuando entraba, antes de entrar a una ciudad, por eso lo enseñó y dijo, ¿no es cierto? Y tú ves que antes de Jesús parecía que no había demonios en la tierra, y sí estaban ahí, pero cuando llegó Jesús, por todos los lugares donde él iba, los demonios hablaban, se aparecían, pero había grandes milagros. Cada ciudad donde él entraba, las cosas más extraordinarias ocurrían, y es que él, antes de entrar a la ciudad, ataba al hombre fuerte de la ciudad o del pueblo y desbarataba su dominio y por lo tanto podía tomar el botín. Ahora,
el profeta debe ser especialista en esta área de trabajar a nivel de los aires. También debes entender que hay una cubierta que cubre todos los pueblos, una creación diabólica. Por eso dice en el libro de Isaías capítulo 25, versículo 7, destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Hay una cubierta de oscuridad, un velo que envuelve todas las naciones, que no lo creó Dios, por eso lo va a destruir. Es una creación del diablo, de sus generales, del mundo espiritual, a través del cual influye sobre las ciudades, naciones, pueblos, regiones, continentes, etc. Cuando la iglesia trabaja y ora y clama y ayuna y se organiza y los profetas hacen su tarea de manera normal y frecuente, esa cubierta de oscuridad se debilita y se puede romper y los cielos se abren. Tenemos cielos abiertos. Para que tengamos cielos abiertos debe romperse esa cubierta de oscuridad. Y los profetas deben conocer esa cubierta de oscuridad y cómo debilitarla y aún cómo romperla. Esto es en el trabajo del nivel de los aires. El quinto nivel es el nivel del inframundo, el Hades. En el libro de Mateo, capítulo 16, el Señor le dijo a Pedro las siguientes palabras. Y yo, versículo 18, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué tiene que ver la iglesia con el Hades? El Hades es el inframundo, el submundo. Siempre hemos pensado que en el Hades están los muertos y hasta ahí. Pero hay una gran revelación, mucha revelación de la Biblia acerca de lo que hay en el Hades. En el Hades hay prisiones de ángeles. En el Hades está el lugar llamado el abismo, que es una prisión donde el diablo será apresado por 1000 años. En el Hades está la región de los muertos. Y en el Hades hay cárceles donde los espíritus malignos apresan a los hombres que están actualmente vivos en la tierra. Y desde el Hades trabajan y producen cosas muy negativas en las personas, en las familias y aún en las naciones y en las iglesias. Y la iglesia tiene un trabajo relacionado con esto. En el capítulo 4 de Lucas, versículo 18, el Señor Jesucristo dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. En el libro de Lucas, de donde toma el Señor esta palabra, dice a abrir la cárcel a los presos. Cárceles, Jesús nunca entró a una cárcel física, pero hay cárceles espirituales en el inframundo, donde las almas son apresadas por espíritus malignos, carceleros implacables y crueles que dañan y hacen que la gente viva cautiva de inmoralidades, de adicciones, de pecados, de enfermedades, de limitaciones, de pobrezas, etc. Los profetas deben conocer esta área y trabajar para liberar a los cautivos. Las personas deben ser liberadas. Y a veces los cristianos también tenemos un trabajo que se hace desde el Hades contra nosotros, contra nuestras vidas, nuestra salud, nuestras familias, etc. Debemos pedir mucha revelación al Señor y aprender a operar en este ministerio del Señor Jesucristo, liberando personas, liberando áreas de la vida de las personas, de la vida de las familias, de la vida de las iglesias, de la vida de las comunidades que han sido apresadas desde el inframundo, desde el Hades. Así que hay un gran trabajo
No solamente los profetas hacen esto, sino los pastores hacemos esto, los apóstoles, los evangelistas, los maestros y los santos. Todos tenemos autoridad para operar, pero los grandes especialistas en esta área indudablemente deben ser los profetas del Señor.